Constitución mexicana, instalada en 1824, después de la expulsión del gobierno español tras consumarse la independencia criolla en 1821, no definía claramente los derechos de los estados de la Confederación. Bajo los estatutos de la Carta Magna, las entidades estatales estaban libres de mantener sus funciones legislativas, judiciales y ejecutivas, en similitud con los de la Constitución, pero se consideraban autónomos para tratar sus asuntos locales. Independientemente de la tutela y observancia del gobierno central federal, esta ideología política fue modelada e inspirada por la Constitución española de 1812 y se asimilaba también a la de los Estados Unidos de América. El gobierno mexicano, congregado en la Ciudad de México, permitía una gran autonomía a los estados de la nueva república, de los cuales incluía Texas. Los estados estaban comisionados a colonizar sus vastos territorios como parte de un esquema ambicioso orientado a poblar y resguardar las vastas regiones recientemente adquiridas tras la independencia de España. El estado de Texas, el cual colindaba con los Estados Unidos, concordó una alianza con Moses Austin, ciudadano norteamericano originario del estado de Connecticut, para poder así arropar un ambicioso programa de selección de un vasto número de familias con la intención de establecerlas y poblar específicas regiones del estado. El título otorgado por el gobierno mexicano a Austin fue el de empresario. Esta designación oficial, aprobada por ley, otorgó a Austin la encomienda de desarrollar un sistema con el cual otorgaba a familias seleccionadas por él el poder asentarse en ciertas áreas ubicadas a las proximidades del río Brazos. A cambio, Austin recibía del gobierno mexicano cuantiosas sumas de dinero y otras concesiones. Poco tiempo después, Austin muere en 1821, heredando su título y responsabilidades a su hijo Stephen F. Austin. Los acuerdos entre el gobierno mexicano y Austin, padre e hijo, fueron afectados gravemente tras el triunfo independentista de México. Aunque la Constitución de 1824 salvaguardaba los derechos de los nuevos colonos y protegía legalmente a Austin para que continuara con la colonización del estado. Los colonos seleccionados, los cuales eran en gran mayoría norteamericanos, eran requeridos de satisfacer ciertos requerimientos exigidos por ley antes de que se les otorgaran las valiosas concesiones de tierras en los optados territorios. Esto incluía su posible conversión al catolicismo. Después de satisfacer todos los requisitos exhortados por el gobierno mexicano, los nuevos colonos obtenían la ciudadanía mexicana y una considerable porción de tierra, la cual se oficializaba como exenta de impuestos por un largo periodo de 10 años. Sorprendentemente, se consumó un allanamiento ilegal de familias, la cual poblaba vastas regiones sin tener la válida concesión del gobierno mexicano. Aunque esta ocupación ilegalmente autorizada se originaba desde los Estados Unidos, lo cual comenzó a preocupar enormemente al gobierno mexicano. Práctica, pero lentamente, México estaba cediendo Texas a los Estados Unidos. Muchas incursiones a Texas, legales e ilegales, eran reportadas constantemente. La gran mayoría de ellas eran realizadas por filibusteros, los cuales calladamente apoyaban los esfuerzos expansionistas del gobierno norteamericano. Después de un exhaustivo estudio efectuado por oficiales del gobierno mexicano, se dictaminó que la colonización anglosajona se estaba convirtiendo en un problema serio de seguridad nacional en contra de los intereses del gobierno mexicano y se comenzó a cuestionar abiertamente la lealtad y juramento anteriormente ofrecidos por los colonos hacia las instituciones gubernamentales mexicanas. Manuel de Mier y Terán, diplomático enviado por el gobierno mexicano a la región, dictaminó que, si las condiciones del establecimiento no son preservadas, se tendrá que llegar a la dolorosa conclusión de considerar que la provincia tejana ha sido ya cedida a estos extranjeros. Grupos rebeldes organizados comenzaron a rebelarse en contra de las autoridades locales, lo cual mantenía a la guarnición local militar ocupada en sus intentos por reprimirlos.
Varias doctrinas ideológicas mantenían su curso influyente en los colonos, las cuales incluían ideales económicos del presidente americano Andrew Jackson, los que llamaban a una más grande y extensa expansión de la economía de los Estados Unidos. Los tejanos comenzaron a organizarse políticamente, intentando ampararse con la Constitución mexicana de 1824 para convertirse en gobierno independiente. Pero su plan fue rechazado enérgicamente por el gobierno de México. Habían postulado a Stephen F. Austin como su presidente y su plan incluía la formación de una milicia militar. El gobierno mexicano respondió airadamente encarcelando a Austin como respuesta y como medida preventiva. Mientras tanto, la situación política de México empeoró cuando Antonio López de Santana se pronuncia en contra del presidente en turno, Valentín Gómez Farías, y cuando asume el poder, Santana disuelve el Congreso y comienza una batalla abierta en contra de la causa liberal. Se proclama en contra de la Constitución de 1824, diluyendo los derechos independientes de los estados, los cuales obviamente incluían a Texas. Eso afectó los deseos y planes de independencia de los colonos filibusteros del estado de Texas. Como resultado, muchos líderes comenzaron a resurgir pronunciándose a favor del movimiento independentista. Austin, después de su liberación, dejó de apoyar al gobierno mexicano y otros individuos como William B. Travis, James Bowie, Sam Houston, el cual era ex gobernador de Tennessee, y James Fannin comenzaron a relucir. La situación era delicada. La fiebre tejana se había apoderado de los ánimos norteamericanos y se habían formado clubes tejanos para enganchar voluntarios, reunir dinero y comprar armas para contribuir a la lucha por la libertad. Los voluntarios no marcharon solo por sus sentimientos antitiránicos, sino por las ofertas que recibían de tierra gratuita. Los intentos de Santana por aplastar la rebelión fueron postergados como resultado de los problemas internos que azotaban al resto del país y designa a su cuñado, general Martín Perfecto de Cos, a fustigar la rebelión. Después de algunas batallas y refriegas, el ejército liderado por Cos es derrotado por los tejanos. Santana amenaza con liderar a su ejército hasta el estado rebelde para poder así terminar con los deseos independentistas de los filibusteros anglosajones tejanos. Su amenaza se convierte en realidad cuando durante el curso del mes de febrero de 1836, Santana llega con su ejército a las proximidades de San Antonio de Bejar.